Ver la fidelidad de Dios y lo que hace en nuestras vidas cuando nos rendimos a Él es maravilloso. Todos tenemos una historia. En Cristo nuestro pasado es redimido, nuestro presente tiene propósito y el futuro está lleno de esperanza. Hoy estará con nosotros Karina Yapur. Veremos lo que Dios ha hecho en su vida, lo que está haciendo y lo que está por hacer. Estamos seguros de su testimonio inspirará tu vida. Quédate hasta el final con nosotros porque queremos orar por ti y tu familia. Somos Luis y Kristen y nunca pensamos que íbamos a vivir la vida que tenemos hoy, con más de 30 años casados y felices. Dios ama a tu familia, Él está contigo en las buenas y en las malas. Y si nosotros pudimos llegar hasta aquí juntos, tú también. Amigos, bienvenidos aquí en Familia con Luis y Kristen. Espero que estés pasando un bonito día. Como siempre, es un privilegio poder entrar a tus hogares o donde quiera que estés. Y hoy tenemos un súper programa otra vez porque tenemos una invitada de lujo, una persona que tú vas a disfrutar muchísimo y sobre todo su testimonio, Karina Yapur. ¿Cómo estás? Bienvenida aquí en Familia con Luis y Kristen. Muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí con ustedes. Sí, qué gusto tenerte aquí. Eres una mujer pues muy destacada. Tienes una trayectoria de carrera increíble, muy exitosa. Gracias, Kristen. Es un honor tenerte aquí. No, pero al tal contrario. vez alguno de nuestros amigos aquí en Familia con Luis y Kristen no te conoce. Entonces, ¿quién es Karina Yapur? ¿De Gracias. dónde empezó tu historia? ¿De dónde eres para empezar? ¿Verdad? Gracias. Gracias, Kristen y Luis, Sí, por la invitación. Encantada de sí. estar aquí con ustedes. Bueno, yo soy de Chihuahua. Chihuahua. Tengo que decirlo como se dice, sí. de Chihuahua, México. Bien. ¿No es cierto? Bueno, sí, de Chihuahua, al norte de México, y vivo ya hace casi 20 años en los Estados Unidos. Y bueno, soy presentadora de noticias. Dios me ha permitido desarrollarme en esa área tan interesante y en el que me encanta porque puedo llegar a muchísima gente y eso realmente llena mucho mi vida. Sí. Oye, Karina, Increíble. y por ejemplo, yo estaba pensando, ¿cuántos sombreros utilizas en el día? Porque eres conductora de programas y todo eso, pero aquí, por eso le decimos aquí en Familia con Luis y Kristen, estamos en familia. Sí. Entonces, como que, Sí. ¿cómo es tu vida normalmente y cuántos sombreros? Sí. Y digo sombreros porque Bueno. Kristen ha hecho todo un programa Yo de eso entiendo. y sabemos que es difícil a veces. Muchísimo. Y yo creo que muchas mujeres se van a identificar porque hacemos lo mismo. La verdad, somos súper multitask y hacemos muchas cosas a la vez. Pues evidentemente, bueno, profesionalmente presentadora y productora del noticiero, pero los sombreros más importantes los vivo en mi casa. O Yes. sea, tengo 5 Es cierto. hijos, 2 5 niñas. hijos. Nada más el equipo de básquetbol, nada más 5. Wow. Tengo 2 niñas, 3 niños, 3 varones. Y además perro, o sea, además perro. Entonces, obviamente, otro niño chiquito. Entonces Exacto. uno vive y viste mucho esos sombreros. Obviamente el de mamá, el de consejera, Sí. el de guía, el de psicóloga, el de enfermera. Wow. Y el ser un apoyo también para mi mamá ahora. Así que definitivamente Wow. visto muchos sombreros como Sí. muchas otras mujeres que están allá afuera. Sí. Llevando y trayendo niños y todo, ¿verdad? Me imagino. todo. Sí, Sí. es increíble. Y lo más importante de todos esos papeles, eres una hermana en Cristo. Amén. Cristiana, mujer de Así fe. es. Eso es increíble. ¿Podrías contarnos poquito de tu historia en Cristo? Claro. ¿En qué momento lo recibiste Claro. como tu Señor y Salvador? ¿Cómo Así fue es, eso? amén. Bueno, la verdad que es una historia súper bonita. Tuve la bendición de crecer en un hogar en donde se amaba a Dios desde que yo era niña. Mi papá fue el primero en convertirse al cristianismo en mi familia. Y yo desde que tengo uso de razón, me acuerdo desde que era una bebé toddler, me acuerdo de mi papá contándome las historias bíblicas antes de dormir, la historia del diluvio y muchas historias bíblicas. Y me acuerdo yéndome al principio con mi papá nada más, que era el primero que empezó a ir a la iglesia cristiana. Ya después, gracias a Dios, mi mamá y gran parte de nuestra familia vino a los pies del Señor gracias al testimonio de mi papá. Y una cosa muy interesante es que mi papá era un hombre muy inteligente y él le dio una enfermedad que lo dejó en silla de ruedas y entonces
eso hacía que él tuviera muchísimo tiempo para leer. A pesar de que tenía su propia empresa, él se enfocaba mucho en leer. Y mi papá se volvió un apasionado de la comprobación científica de los hechos bíblicos. Oh, wow. Entonces, interesante. yo crecí como niña. Yo me acuerdo que mi papá llegaban amigos, profesores de universidad, de la universidad en Chihuahua, diferente tipo de amigos llegaban a la casa de nosotros y mi papá ponía el proyector y yo le ayudaba a poner las diapositivas en el proyector sí. a mi papá, donde Los mi papá proyectores. presentaba las últimas comprobaciones científicas de hechos de la Biblia. Wow. Y dentro de ese periodo mi papá se hizo también amigo de un científico muy famoso, el doctor Gish, que ya falleció desafortunadamente, y mi papá lo llevaba a Chihuahua. Él fundó el Instituto de Ciencia y Creación en San Diego, California, Oh, wow. el doctor Dwayne T. Gish. Ok. Y mi papá lo llevó un par de ocasiones a Chihuahua a debatir en las universidades con evolucionistas y él era su intérprete. Entonces, más o menos esa es la manera en la que yo crecí, amando al Señor, conociendo su palabra y su poder, pero también intelectualmente, conociendo que los hechos que están en la Biblia realmente son hechos que tienen comprobación científica y que lo vemos cada vez más. Wow, qué increíble. O sea, no es muy normal que una persona y una No. niña pueda ser parte de todo eso. Así Porque es. eso también trae un fundamento fuerte a tu fe. Así es. Y yo creo que a veces los papás no se dan cuenta de qué tan importante es la influencia Sí. que tenemos como padres hacia nuestros hijos. Y por lo que veo, tu papá tuvo una influencia muy positiva Demasiado. en el trayecto de tu vida. ¿Y Así cuáles es. han sido una de las luchas más difíciles que has tenido en tu vida y que cómo las has superado o qué es lo que Dios ha hecho? Así es. Bueno, he tenido muchas, Sí, desafortunadamente. He tenido muchas luchas muy, muy fuertes. Una de ellas precisamente en una etapa en la que yo era una niña todavía. Pero tú acabas de decir algo muy importante. El fundamento que yo tuve en mi casa, con la fe tan grande que mi papá me pudo transmitir. Mi papá me enseñó que Dios estaba a la distancia de una oración. Wow. ¡Tilín, tilín, tilín! Exacto. Oye, Eso es eso está increíble. increíble. Eso. ¿Lo puedes decir otra vez? Sí, mi papá me enseñó que Dios está a la distancia de una oración. Wow. Sí. Y eso realmente, y obviamente que nosotros no sabíamos la tempestad que iba a venir a nuestra vida después, pero eso me preparó de alguna manera. Y el amor tan grande en el otro lado, el amor tan grande por parte de mi mamá, una mujer demasiado dedicada, cariñosa. Entonces fueron dos pilares que en mí particularmente me fortalecieron demasiado para después, cuando pasé una etapa muy difícil y muy dura, que muy pocas personas pasan en la vida y que yo sé que algunos que nos están escuchando han escuchado o saben. Y realmente eso hizo la gran diferencia de cómo Dios me guardó en medio de todo eso tan difícil que yo tuve que enfrentar a los 12 años de edad. Y en medio de esa situación, en muchos momentos, yo recordaba versículos que había aprendido con mi papá. De hecho, la única persona con la que podía hablar por todos esos años era con Dios. Yo no tenía acceso realmente de hablar con alguna persona, pero hablaba y clamaba a Dios. Y algo súper importante es que por años parecía que Dios no me estaba escuchando, pero yo seguía clamando y tenía temor de Dios por lo que había aprendido de niña con mi papá. Entonces, para mí eso ha marcado mucho mi vida y ahora yo lo trato de hacer con mis hijos y lo recomiendo porque nunca sabemos como padres lo que va a venir en un futuro. Nuestros papás no pueden estar con nosotros las 24 horas del día para cuidarnos. El único que puede estar es Dios. Y Así tampoco es. sabemos en qué momento nos vamos a ir. Mi papá falleció hace 17 años, pero él me dejó la mejor herencia que un padre le puede dejar a un hijo, que es una relación con Cristo Jesús. Wow. Eso es. Mi papá no me dejó bienes materiales, no me dejó otra cosa, pero me dejó lo más importante para afrontar la vida. Y eso me ha sacado de un hoyo profundo y me ha llevado a un lugar donde Dios quiere que yo esté, donde no podría estar si no hubiese sido por su gracia, su mano y su poder. Sí, esto es increíble porque creciste en una casa cristiana. Amén. Con estas semillas que tus papás plantaron en ti, ¿verdad? Creciste con ese amor hacia Dios y luego, por lo que entiendo, te alejaste, pasaste por una tormenta, Sí. ¿verdad? Por la influencia del mundo. Así Muchas es. cosas muy, muy terribles y muy Sí. difíciles.
Y luego fue la palabra de Dios que te sostuvo, ¿no? Amén. Durante ese tiempo y te levantó de nuevo. Así es. Y algo que quisiera decir ahí, fíjate que, como dice la palabra de Dios, Satanás viene para matar, robar y destruir. Dios nos da talentos desde que nos creó, porque Él nos creó desde el vientre de nuestra madre. Y Satanás lo sabe, y Satanás viene y quiere robar esos talentos que nosotros tenemos. Y eso fue lo que sucedió en mi vida. Y en realidad no fue que yo me alejara voluntariamente de Dios. Yo fui sustraída con engaños de Satanás de mi hogar por delincuentes, desafortunadamente. Y una cosa muy importante, yo creo que a veces no tenemos el crecimiento espiritual adecuado para tener discernimiento. Y entonces pensamos que la gente que viene a nosotros tiene la misma integridad, los mismos valores, el mismo temor de Dios, pero la palabra lo dice, Satanás está como león rugiente, buscando a quien devorar. Y si no tenemos ese discernimiento o esa madurez en el Señor, vamos a caer. Sí. Desafortunadamente, vamos a cometer un error, y todos estamos expuestos a ello. Y yo creo que lo importante es fortalecernos en el Señor, tratar de evitar al máximo cualquier situación así como la que nosotros tuvimos que pasar por ignorancia, no en realidad por rechazo a Dios, jamás. Por ignorancia de confiar en las personas equivocadas. Y lo segundo, que cuando estás en una situación tan grave, tan fuerte, sea lo que sea que estés pasando, una enfermedad, una situación como la que nosotros pasamos, saber que aunque las circunstancias parezcan oscuras, Dios tiene la última palabra. Yo pensé que yo no iba a salir con vida de ahí, pero el Señor tenía un propósito para mí. Y Él dijo, de hecho, Él dijo, con permiso que esta es mi hija. Y el que se mete con una hija de Dios enciende la ira de Dios. Amén. Y eso fue lo que pasó. Eso es increíble, me encanta que aclaraste eso, porque no siempre es cuando nos alejamos de Dios que nos metemos en problemas, ¿verdad? Porque Dios no nos promete que todo nos va a ir perfectamente bien. El enemigo viene para robar y matar, pero cuando estamos cubiertos, ¿verdad? Con esta, o rodeadas, o rodeados también de la presencia de Dios, entonces todo nos ayuda bien. Y eso es lo que dice la Escritura. Amén. Y una cosita que quisiera comentar ahí rápidamente, que vino ahorita a mi memoria. De hecho, cuando yo fui sustraída de mi casa con engaños por esta gente, obviamente que mis papás no se esperaban que esta gente fueran unos delincuentes y la maldad y todo lo que no se imaginaban lo que yo iba a vivir y lo que otras niñas estaban viviendo. Yo me llevé mi Biblia. Eso tengo súper presente. Desde niña, los primeros regalos de mi papá fueron Biblias. O sea, desde niña, primero la Biblia de dibujos, después otra Biblia con más sustancia, pero todavía dibujos, y después ya una Biblia. Y mi papá toda la vida me regaló Biblias a mí y le regalaba Biblias a la gente. Y es que la palabra de Dios no regresa vacía. Así es. Wow, increíble. Pues está muy interesante esta plática. Ahorita que regresemos de estos mensajes, vamos a estar hablando exactamente qué está pasando hoy en la vida de Karina y cómo Dios ha restaurado muchas cosas y lo nuevo que está haciendo. Y vamos a ver cómo Dios nos anima constantemente a buscarlo y estar dependientes de Él. Así que no te vayas, regresamos, estás aquí en Familia con Luis y Kristen. Amigos, ya estamos de regreso en Familia con Luis y Kristen. Lo estamos disfrutando tanto esta plática. Y ahorita que estaba yo pensando en este versículo, 2 Corintios 5:17, dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva, la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y yo quiero animar a toda la gente que nos está viendo que no importa lo que estés pasando, siempre cuando venimos a Cristo, Él hace nuevas todas las cosas. Así es, qué increíble. Amén. Pues Karina, ya todo ese testimonio que nos platicaste, ¿qué nos puedes decir en especial a las mujeres que tal vez han pasado por algo similar? Unas palabras de ánimo para ellas. Claro que sí. Bueno, lo que les quiero decir es que para quienes han pasado situaciones similares a las que yo he pasado y que muchos de ustedes conocen, lo más importante cuando sufrimos cosas como las que yo pasé, es muy fácil que vengan estos pensamientos del enemigo, bajen tu valor, tu autoestima, te hagan sentir
que ya no vales, que no tienes propósito, pero esa es una mentira de Satanás. Nadie puede arrebatarnos de la mano de Dios si nosotros estamos con Él. Sea cual sea la situación que estemos pasando, clama a Dios y Él te responde en el momento adecuado. Nuestro valor no se basa en las circunstancias que hayamos pasado en la vida. Nuestro valor está predeterminado desde el momento en el que Dios nos creó. Independientemente de que nos equivoquemos y caigamos, o venga Satanás y nos sacuda todo lo que quiera, la última palabra la tiene nuestro Señor Jesucristo y Él nos ama, dio su vida por nosotros, valemos tanto que murió por nosotros y esa es la posición que tenemos que tener. Debemos aprender a vernos a través de los ojos de Dios, no a través de las críticas de las redes sociales, no a través de la opinión de nadie, sino de la opinión de aquel que nos creó. Así que bendiciones para ustedes. Muy bien, excelente. Qué bueno, mucho ánimo eso. Gracias. Ahora, yo me quedé pensando, después de que Dios hace una obra en ti, te rescata, ¿cómo llegaste a los medios de comunicación y hacer lo que haces hoy, y especialmente en el ramo de las noticias? Platícanos un poquito de esa parte. Fíjate que yo creo que siempre en mi corazón ha estado ese llamado de tratar de impactar a la gente de una manera positiva. Y yo empecé trabajando como productora de televisión. En realidad no tenía ninguna intención de hacer nada enfrente a las cámaras. Repito que siempre el Señor nos da ciertos talentos y cualidades, ¿no? Por ejemplo, la comunicación sin duda alguna es algo que Dios puso en mi corazón desde niña, quizá por cómo crecí con mi papá y lo que les contaba. Y entonces yo empecé trabajando como productora de televisión para Telemundo en El Paso, Texas, muy, muy jovencita. Y realmente de ahí fui creciendo. Después fui periodista multimedia, que cuando yo fui reportera, no me tocó ser la reportera con un camarógrafo, nada. O sea, yo tenía que grabar solita, editar mis reportajes, ir al aire sola, y eso me enseñó muchísimo. Fueron momentos bastante difíciles, esa preparación profesional, hasta que después el Señor me llevó enfrente de la pantalla, en realidad por una circunstancia inesperada, me lleva enfrente de la pantalla y de ahí empiezo a trabajar como presentadora de noticias. Duré casi 8 años trabajando con Univisión hasta que renuncio para formar lo que hemos formado hoy, que es Voz Media y Voz News. Y lo que es que es un noticiero donde realmente queremos transmitir los valores cristianos, los valores judeocristianos, los valores de la familia. Y creemos que eso es sumamente importante porque estamos viviendo tiempos en los que, como la Biblia dice, a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Así es. Y desafortunadamente los medios de comunicación, la mayoría se han doblegado ante lo malo y lo aplauden como si fuera bueno. Entonces, esta es una alternativa en donde realmente queremos brindarle a la gente una perspectiva que refleje los valores de integridad, de fe, de esperanza y que siga llamándole a lo bueno bueno y a lo malo malo. Así es, excelente. Eso es súper importante para nuestras familias, poder recibir la verdad. Así es. ¿Verdad? Estamos expuestos a tantas mentiras, tantas artimañas del enemigo, ¿verdad? Así la es. manera que quiere atraparnos con ideología humana, ¿verdad? Que no viene de la sabiduría de Dios. Así Entonces, es. qué increíble lo que estás haciendo hoy en día. Tomaste ese Gracias. paso de fe. Me imagino que para ti era un paso de fe de salir de lo que conocías, del confort de donde estabas por tantos años. Realmente fue difícil porque fue cuando yo me vine a vivir a Estados Unidos hace casi 20 años y realmente comenzar en un país diferente, que sé que mucha gente se identifica con eso, los problemas del idioma y muchas otras cosas, pero una cosa muy importante que Dios me enseñó en ese trayecto también es la perseverancia y cómo Dios nos prepara para algo que Él sabía. Lo que estoy haciendo en este momento, sin duda alguna, para mí es lo más importante a nivel profesional y espiritual, porque tiene un impacto en la vida de las personas. Pero Dios me tuvo que preparar como por 15 años antes, en todas estas otras posiciones, en todas estas otras canales de televisión, para darme las herramientas para poder hacer lo que estoy haciendo el día de hoy. Entonces, todo lo grande comienza pequeño y tenemos que ser fieles. En lo poco. Creer, exacto, si eres fiel en lo poco, sobre lo mucho. Y siempre recordando que todo proviene de Él. Entonces, si alguien está empezando algo, mucha gente tiene, no sé qué hacer en la vida, no sé si esto me va a llevar a algún lado.
si realmente honra a Dios, te va a llevar a un buen lado, porque el Señor te va a poner ahí. Así, pues increíble. Ahorita me hizo pensar, perdón, estoy hablando mucho entre mujeres. Tú y yo, Karina. Yo voy por un poquito de agua o algo así. No, está bien. ¿No? Yo estoy disfrutando la plática. Está bien. Me hizo pensar en la reina Esther. Siento que Dios te ha traído a este momento, justo una estrategia de Dios. Amén. Él ha estado en cada parte de tu camino. Amén. Entonces, Gracias. qué increíble. Y como reina Esther también veo en ti mucha sabiduría. Gracias. Y siento que Dios te ha dado esa capacidad de manejar un llamado tan fuerte. Que es fuerte de parte de Él, pero Él está atrás de ti, inyectándote con el valor que necesitas para hacerlo, la sabiduría para hacerlo. Amén. Y también para conocer cómo manejar esto con tu familia, igual como la reina Esther. Tenía que manejar ese llamado de Dios también y ser, pues, eres mamá de cinco hijos. Wow. ¿Cómo lo haces? Y tengo un niño con autismo. Mi segundo niño fue diagnosticado con autismo. ¿Cómo lo hago? Pues igual. La verdad es que Dios nos da la fortaleza y de verdad para la gente que no lo ha experimentado, se los quiero decir, es que en todas las áreas de nuestra vida, Dios nos fortalece. Yo no sé cómo no podría haberlo hecho si no tuviera a Dios presente en mi vida. Y lo mismo, lo que dices, ¿cómo manejamos lo profesional? No crean que yo me veo así peinadita y bueno, todos los días. No, o sea, yo se acaba el noticiero, aviento los tacones, es lo primero que aviento y me pongo los tenis, la gorrita para ir por mis hijos a la escuela, para estar con ellos. Hacer de comer. Hacer de comer, literal. Bueno, les quiero contar, durante casi 8 años yo trabajé, desafortunadamente yo me divorcié después de casi una década de estar casada y me quedé sola con mis hijos y con un niño con autismo, completamente sola, siendo la proveedora para mis hijos, todo, ¿no? Y entonces yo vi la necesidad de hacer un cambio y por casi 8 años trabajé el turno de la noche, haciendo el noticiero en la mañana para yo poder estar con mis hijos. Entonces yo entraba a Univisión a las 12 de la medianoche y salía a las 9 de la mañana para yo poder trabajar mientras mis hijos estaban dormidos. En la mañana yo salía, podía irme a aplaudirles a su festival de la escuela. No tomo tanto café, pero té verde. Me tomaba una siesta, en la tarde los recogía de la escuela, los llevaba a parques, estaba con ellos, los ponía a dormir y en eso me tomaba una siesta, otra siesta antes de ir al trabajo. Casi 8 años, mientras mis hijos lograron salir todos al menos de la primaria. Y eso quiero decirles porque hoy en día es muy fácil dejar la educación y los valores de nuestros hijos en el teléfono, en las redes sociales o en la escuela. Desafortunadamente, las escuelas ya no son un lugar seguro como quizá fueron hace muchos años para nuestros hijos. Y hoy más que nunca somos nosotros quienes tenemos que enseñarles esas cosas a ellos. Entonces yo quería estar presente en la vida de mis hijos. No es cuestión de proveerles el último teléfono, los tenis más nuevos. Eso un día va a pasar y ellos ni se van a acordar qué tenis traían. Lo que se van a acordar es las veces que estuviste presente en la escuela con ellos, las veces que se sentían mal y les diste un abrazo, las veces cuando tú les hablaste de esos temas difíciles que no debían de haber aprendido por internet, por los amigos o por alguien más. Y Dios me mostró eso y a veces cuesta sacrificio. Yo de verdad me moría de sueño por 8 años. Si me ven las ojeras y las arrugas es por eso, pero no me arrepiento y le doy gracias a Dios haberlo hecho así. Los hijos son como saetas, flechas en manos del valiente. Una flecha, tú no la agarras y la avientas a ver en dónde cae y que sola se va a ir a dar en el blanco. No, o sea, la flecha la agarras y la avientas con intención, con fuerza, con dedicación. Y si no cae a la primera, vas y la recoges y la vuelves a dar hasta que llega a su propósito. Así son nuestros hijos. Así es. Es increíble lo que estás platicando y yo creo que cuando te conocimos y te invitamos al programa, yo le preguntaba al Señor, o sea, ¿cuál es el propósito? Yo creo que lo que estás hablando, especialmente para tantas mujeres, en mi propia vida, ¿verdad? Obviamente mi esposa, mi mamá, tanta gente mujeres en especial, que han enfrentado tantas cosas y que han salido adelante,
No te equivocaste, amor. Yo creo que eso es profético de la reina Esther, ¿verdad? Gracias. Porque su tío le dijo, Dios te ha preparado para un tiempo como este. Y si Amén. tú no lo haces, Yeah. Dios lo va a hacer con alguien más. Así Entonces es. tú dijiste sí. Y yo creo que hay tantas mujeres el día de hoy Sí. que también están tomando esa acción. Y yo estoy animado con nomás escuchar todo y veo en ustedes como mujeres ese deseo, ¿verdad? De seguir adelante y echarle ganas. Y yo creo que Dios tiene una palabra para ti, especialmente si tú eres mujer, quizá madre soltera, con muchos proyectos, dices, ¿hasta dónde puedo llegar? Entonces, quisiera pedirle a Karina si puedes orar por la gente tan linda que está con nosotros Claro. en nuestra Amén. audiencia, Claro que especialmente sí. las mujeres, para poder despedirnos el día de hoy. Por supuesto, Sí, con sí, muchísimo amén. gusto. Y que vuelvas a venir. Claro que sí, con el favor de Dios. Sí. Bueno, sí, lo único que tienes que hacer es cerrar tus ojos, pensar en Yes. Dios, juntar tus manos y decirle, Señor, tú sabes todo lo que yo he pasado. No te lo tengo que contar porque tú lo has visto y has estado ahí conmigo. Yo te pido, Señor, en este momento que toda esa gente que nos está viendo, tú conoces su necesidad, tú conoces Así su es. dolor, tú conoces su tribulación, Señor. Así es. Y tú eres un Dios poderoso que los Amén. ama, que los creaste, que tienes un propósito especial para ellas. Yo te pido que quites todo ataque del enemigo, Señor, todo pensamiento, toda baja autoestima, todo pensamiento de suicidio, Señor, de desánimo, Padre Celestial, de no creer, de falta de fe. Señor, tú dices en tu palabra, clama a mí y yo te responderé. Así que yo te pido que todas esas personas que en este momento están clamando a ti, sientan tu presencia y respondas a sus necesidades, porque tú los creaste y porque tú los amas, Padre. Abrázalos con tu amor, que puedan encontrarte y que puedan saber que a pesar de cualquier dificultad, tú tienes un propósito grande para ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Amén. 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 Amigos, qué increíble. Yo disfruté mucho el Sí, programa, espero que ustedes sí. también lo hayan disfrutado. Y recuerden que pronto estaremos otra vez aquí con ustedes. Gracias, Karina, por estar Sí. aquí. Gracias Y por la ha invitación. sido una bendición y Increíble. sabemos que para nuestros amigos también. Nos vemos en el próximo programa. Bendiciones a todos. Gracias.